A la literatura argentina hay que buscarla en ciertos lugares. Por ejemplo, en una pieza de Pensión del Once, donde un escritor se pasa los años escribiendo una novela que dura toda su vida. Ese escritor es Macedonio Fernández. A veces pienso que la literatura argentina es Macedonio Fernández. Yo mismo escribí una novela pensando en Macedonio. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, alquilé una pieza en el Hotel Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. A la vuelta del hotel está la Federación de Box, y los miércoles me iba a ver las peleas. En la puerta del estadio paraba una mujer que vendía flores y en el vestido llevaba prendida una foto de Macedonio Fernández. Se llamaba, o se llama, Rosa Malavia. Y durante varios meses yo la encontraba en la puerta de la Federación de Box y la invitaba a tomar el té en las Violetas. Nunca supe dónde vivía, porque nunca me lo quiso decir. Supongo que alquilaba ella también alguna pieza en un hotel de la zona o dormía en un zaguán. Tomaba el desayuno en la iglesia evangélica que hay en Medrano y comía lo que le regalaban los puesteros del mercado que estaba enfrente de la pensión. A Macedonio lo había conocido de chica, a los 15, cuando todavía iba a la escuela. Decía que en aquel tiempo Macedonio ocupaba una casita por Morón o en Aedo y que ella lo visitaba porque vivía a la vuelta y que su padre era médico. Nunca supe de dónde había sacado la foto y nunca supe si lo que me contaba era verdad. A veces se quedaba un rato callada y después me decía que ella era totalmente macedoniana. Y con eso tal vez quería decirme que era inocente. La llamaban la loca del grabador porque llevaba un grabador de cinta viejísimo como única pertenencia. Parece que años antes había trabajado en un negocio donde se arreglaban televisores y grabadores en un local en los pasillos de la 9 de Julio y que se lo dieron como indemnización cuando la echaron. Lo llevaba en una especie de valija negra y lo escuchaba cuando estaba sola. A veces de pronto se perdía un poco y me miraba con los ojos vacíos y decía que estaba muerta y que tenía todo el cuerpo hueco por dentro, como si fuera una muñeca de porcelana. Entraba y salía del hospicio. Desaparecía 2 o 3 días y de golpe volvía a aparecer en la puerta de la Federación de Box vendiendo flores que robaba de la chacarita. De un día para otro no la vi más. Me dijeron que la habían internado en el Moyano, pero cuando fui a visitarla no me reconoció o no me quiso recibir. Varios meses después, una tarde, me llegó una encomienda con el grabador. Me lo habían hecho llegar desde Olavarría y nunca supe si fue ella o algún pariente el que se tomó el trabajo de acordarse de mí y mandarme el aparato. Ese grabador y la voz de una mujer que cree estar muerta y vende violetas en la puerta de la Federación de Box de la calle Castro Barros
fueron para mí la imagen inicial de la máquina de Macedonio en la ciudad ausente. Hay un mundo para todo nacer. La voz perdida de una mujer con la que Macedonio conversa en la soledad de una pieza de hotel. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como algunos temen. Hay una voz. No sé si será realmente la voz de Macedonio. Una frase se repite con pequeñas variantes, como si alguien estuviera dictando. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. La ciudad ausente es la novela que yo escribí pensando en Macedonio. Y a partir de esa novela, Gerardo Gandini compuso una ópera. Un hombre, que es Macedonio, hace construir una máquina para perpetuar el alma de su mujer que se está muriendo. Orquesta, 1, 2, 3, 1, 2. Amor se fue. 1, 2. Mientras duró de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Van creciendo. Bueno, tocamos todas, hacemos la escena entera. 1, Pero, 2, ¿quién era realmente Macedonio 4, Fernández? 1. Macedonio es un tipo que canta en tono menor. Siempre hay una especie de acorde de Macedonio que es un acorde como de fa menor. Eso sí, por ahí está por ahí abajo. Todo completo, las notas de Macedonio serían estas. Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges, y Borges siempre hablaba de él como de su maestro. El hombre más extraordinario que he conocido, decía. Borges tenía presente a Macedonio cuando escribió el guión de la película Invasión. Don Porfirio es una especie de doble de Macedonio, interpretado aquí por Juan Carlos Paz, el músico. Me va a tener que disculpar, ando un poco apurado. Yo no sé la altura de Macedonio, da la impresión de que haber sido un tipo petizo, no sé. Bueno, Paz era un tipo petizo, flaquito, con libros en francés bajo el brazo, y bueno, con bigotes sería muy parecido a Macedonio, tal como aparece en la película Invasión, es muy parecido a Macedonio con bigote y poncho, en realidad. Macedonio aparece como personaje en distintos textos de Borges y de alguna manera está presente en toda su obra. Lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio, dice. Pero Borges también decía, Macedonio no está en los libros que ha escrito, los libros son inferiores a él. Más que leerlo, a Macedonio había que conocerlo. Hoy no queda casi nadie de los que conocieron a Macedonio en vida. Ustedes dos vayan al Hotel Unión, en la frontera noroeste. Entiéndanse con don Cesario. Hace unos 30 años, en 1967, Mándelas para aquí. Germán García hizo un libro con reportajes a todos los que lo habían conocido, empezando por Borges. Conocí ahí algunos personajes para mí admirables. Yo tenía 22 años y fui a verlo a Borges varias veces. Y al final ya no hablaba de nada, porque yo iba y lo dejaba hablar de cualquier cosa. Y hay en ese libro hay una pequeña venganza hacia Borges, porque Borges me prometía
de una vez para otra que me iba a dar el prólogo que había hecho para la antología de Macedonio, y no me lo daba nunca. Entonces al final, como yo tenía que cerrar el libro, no me dio el prólogo, le puse textualmente un montón de balbuceos que dice, sí, no, claro, bueno, en fin, ¿no? Se lo puse para burlarme. Y creo que Bioy Casares o alguno de ellos se dio cuenta, porque dijo que era una impertinencia, porque eso se había publicado así, etcétera, etcétera, que Borges había escrito sobre Macedonio cosas muy importantes. Bueno. Pero además, pues yo tenía una cierta molestia por este mito que inventó Borges, de que Macedonio era una persona que hablaba pero no escribía, y que lo que importaba era su conversación, y me parecía que había una ambigüedad ahí, porque había una especie de admiración por la figura, pero que consistía en una especie de borrar totalmente lo que Macedonio había escrito. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan Elio Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Y entonces, qué sé yo, muchos han contribuido indudablemente a esto. Pienso que el escritor más famoso que tenemos también estuvo en eso, al punto que se corrió el rumor de que era una creación de Borges. Macedonio Fernández nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1874. Autobiografía, pose número 1, de A fotografiarse. El universo o realidad y yo nacimos en 1 de junio de 1874, y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal. Es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros, y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como temen algunos. Macedonio tuvo 4 hijos. El último hijo vivo es Adolfo de Ovieta. Fue criado por unos parientes, porque Macedonio abandonó a los hijos cuando murió su mujer. Macedonio vivió durante años en pobrísimas piezas de pensión o en casa de amigos, arrastrando de un lugar a otro una valija con sus cuadernos, su obra interminable. Bueno, yo supongo la mesa esta aquí en el patio. Si no fuera por Adolfo, el hijo que fue abandonado y que después terminó dedicando su vida a rescatar los escritos del padre, probablemente se hubiera perdido toda la obra de Macedonio Fernández. Yo soy del 12, 22, 22. Por allá por el tren, a los 20 y tantos años míos, el 32, 35, por ahí, ¿no? Ahí empiezo yo a hacer un poco el puente de él con el mundo, él cada vez más retraído, y yo le traía un poco el mundo a domicilio, un poco, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces lo forzaba. Y yo tenía la idea del valor de esa obra, veía todo medio desflecada, toda para nunca, ¿no? Él era el dueño del tiempo en ese sentido, ¿no? Yo quizá lo mortificaba yo, el joven, que ya que llegué a ver las cosas hechas, ¿no? Y le traía una y otra vez más, cuando lo iba a visitar, porque no vivía con él. Así que yo lo iba todos los días a visitar. Yo tenía un empleo para en la Plaza Mayo, y entonces lo visitaba a Belgrano, donde él vivía, o antes, o los lugares donde fuera, y le llevaba eso y lo forzaba un poco. Y gracias a eso han avanzado muchas cosas que no se hubieran hecho, ¿no? Bueno, yo creo que era una necesidad imperiosa, ¿no? La vida de Macedonio debe haber sido un poco dramática, con muchas frustraciones, ¿no? Y pienso que él entonces tenía forzosamente escribir como necesidad, y lo demás no tenía mayor importancia para él. Ahora a lo mejor se lo tomaron al pie de la letra, entonces lo publicaron poco, ¿no? Eso es peligroso, ¿no?